La educación nos mueve y es parte de todos. Alejandro y Juan Pablo lo saben y no dejarán tarea pendiente. Actualidad, contingencia e interesantes invitados es lo que llega a Radio Gestión Didáctica. Bienvenidas y bienvenidos. Bien, los saludamos, buenas tardes, espero que estén todos muy bien. Estamos nuevamente con mi compañero Juan Pablo Catalán, desarrollando nuestro querido programa Tarea Pendiente. Hoy día nos acompaña Viviana Poblete. Ella es académica de la Universidad Católica de Temuco, entre otras cosas que ya voy a contar. Recordarles a nuestro radio escucha que estamos trabajando, hemos estado analizando, hemos estado discutiendo temas sobre política pública, ¿ya? En un principio conversamos sobre los ámbitos más bien macro, la educación pública en Chile, cómo se han desarrollado. También hemos tenido algunos invitados desde el Ministerio, desde la Dirección de Educación Pública, ¿ya? Y hemos ido haciendo el contraste también en estos análisis, apoyados también con ciertos líderes intermedios que están más bien cercanos al sistema de manera más bien micro, diría yo. Y hoy nos acompaña en particular, siguiendo en esta ruta del análisis desde la política pública, pero hoy día en materia de educación infantil. Entonces, efectivamente lo que nos convoca hoy día es un gran tema, un lindo tema por lo demás, porque sabemos que ahí está la base de nuestro sistema escolar. Nos acompaña Viviana Poblete. Viviana es doctora en educación de la Universidad de Alcalá de España, fundamentalmente educadora de párvulos, hay que decirlo, porque ahí está, ¿cierto?, sus grandes dotes. Máster en planificación, innovación y gestión de la práctica educativa, ¿ya? Nació y ha trabajado, se educó en Angol, ¿cierto? Y también ha tenido la oportunidad de trabajar en la Subsecretaría de Educación Parvularia de la región de la Araucanía. Entonces, hoy día nos acompaña para discutir este gran tema Viviana Poblete. Y antes, Viviana, de preguntarte y empezar con nuestra entrevista, dejo a mi compañero Juan Pablo Catalán. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, saludos Alejandro, saludos Viviana. Un gusto poder estar en este programa Tarea Pendiente, ya comenzando con las políticas públicas de nuestro país, sobre todo desde la primera infancia. Y ahí nos gustaría comenzar este programa de Tarea Pendiente preguntando a acá Viviana, experta en la primera infancia, ¿desde cuándo ha sido una prioridad para Chile la primera infancia? Porque si bien sabemos que nuestra Constitución siempre ha hablado un poco de la educación desde primero básico hacia adelante, sabemos ya que hace algunos años se le ha dado fuerza a esta primera infancia. ¿De cuándo para Chile comenzó con darle importancia a la primera infancia y a este sostenido aumento de la cobertura para atender a la calidad de la educación parvularia? Bueno, primero que todo saludarles, gracias Alejandro por la invitación, Juan Pablo, y saludar también muy cordialmente a todas las personas que el día de hoy nos acompañan. En realidad, la educación parvularia en Chile nace en los años 70, como bien plantea Juan Pablo, toma mucha fuerza, principalmente lo que es la creación del nivel Salacuna, a través de la puesta en marcha y creación de estos tipos de establecimientos que fue en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, donde ahí hay un porcentaje muy fuerte de la creación y puesta en marcha de estos establecimientos, en lo que estaba ligado con mucha fuerza a lo que es la política social del programa también Chile Crece Contigo. Ahí hay un exponencial crecimiento de lo que son la creación de estos establecimientos con dos objetivos fundamentales. Uno, primero, apoyar a la mujer para su inserción en el mundo laboral y con esto también garantizar mejores condiciones de calidad de vida para teniendo mejores remuneraciones, y con ello también garantizar un lugar seguro, estable y obviamente con características de calidad que puedan garantizar el desarrollo integral de los niños y las niñas en especial en esta etapa tan importante del desarrollo humano. Viviana, y en ese sentido, bueno, siempre en Chile se habla del buen nivel de cobertura que tenemos, ¿cierto? Y pareciera que eso como que nos alegra, pero aún tenemos temas o desafíos pendientes al nivel de, diría yo, de la educación parvularia, de la primera infancia.
¿Hay alguno de ellos que tú hoy día nos puedas comentar, que te parecen que son mucho más urgentes que otros, para poner en contexto? Porque en el fondo, efectivamente, cuando hablamos desde la política pública en materia educativa, a veces pareciera que nos concentramos más en el sistema escolar, ¿cierto? Educación básica, educación media, y pareciera que la PAES y otros temas como que, ¡pum!, nos llevan. Y como que dejamos de lado la primera infancia cuando es fundamental. ¿Qué desafío tú hoy día observas en el contexto de la primera infancia que son importantes para el país? Bueno, frente a esto, hubo una primera situación que generó algunas complicaciones, exponencial aumento de creación de salas cunas, puesto que no logró cumplirse la cobertura en todos los lugares donde se crearon estos tipos de establecimientos. Y eso también ahí estuvo ligado a una falta o mayor claridad de un estudio para saber si efectivamente las familias, sobre todo en sectores rurales, como por ejemplo es la región de la Araucanía, donde hay una fortaleza muy importante de las competencias parentales y parentales, o sea, de que los niños más pequeños permanezcan en el hogar, permanezcan junto a sus madres, y eso al menos, por ejemplo, en la región, no tuvo una respuesta como lo que se esperaba, y por tanto no logró completarse lo que ha sido cobertura en este tramo tan importante. Entonces, dentro de la política educativa es muy importante hacer un buen estudio para saber realmente dónde están las mayores necesidades y las mayores demandas de poder contar con este nivel, y que ojalá prontamente se pueda, desde el orden legislativo también se pueda autorizar lo que es el nivel sala cuna para todos y todas las niñas que requieren de participar en las unidades educativas en este nivel. Eso es un requerimiento muy importante, y lo otro también es la importancia de consolidar y poder concretar el día de mañana que el nivel transición sea obligatorio. Yo sé que hay muchos profesionales, técnicos, familias que están en desacuerdo frente a esa ley que se quiere plasmar, pero viendo la importancia desde la trayectoria educativa, desde aquellas habilidades, necesidades que los niños necesitan desarrollar para poder enfrentar de buena manera el primer año básico, es necesario que puedan partir desde el nivel de educación parvularia. Ahora, el concepto es que quienes dicen que esto puede escolarizarse, pero el concepto de escolarización, en realidad que es un concepto que nace de una práctica que no se ha instalado en absoluto en lo que es el lenguaje o lo que es la política a nivel de educación parvularia. Muchas veces está ligada con las formas, con las didácticas, como las profesionales y técnicos deciden abordar las experiencias de aprendizaje, en este caso en el tramo 3, que son los niveles de transición. Yo creo que ahí hay dos puntos muy importantes que se tienen que volver a mirar y que también forman parte de las 10 medidas de calidad que vienen desde el gobierno anterior, que hay que focalizarlas, que hay que remirarlas y que hay que potenciarlas. Y ahí, Viviana, yo quiero hacerte otra consulta, que tú eres experta y siempre lo hemos conversado, a lo mejor hemos hablado de esta escolarización. Sin embargo, tú has trabajado siempre desde el nivel sala cuna, la primera infancia. Y ahí me gustaría un poquito hablar desde el currículum, porque siempre hemos dicho que Chile cuenta con un currículum bastante robusto. Entonces me gustaría un poquito que nos contaras de qué se trata este currículum robusto que salió con las nuevas bases curriculares y cuáles son los enfoques. ¿Tú qué buscas? Porque efectivamente mucho, como tú decías, hay mamás que dicen yo no los mando al niño al jardín porque va a ir a escolarizarse. Sin embargo, tú lo estás mirando de una manera bastante integral. ¿Cuáles son los focos de nuestro currículum nacional chileno para la primera infancia? ¿Dónde están los énfasis? Bueno, en realidad estas nuevas bases curriculares son una actualización y una resignificación de las bases anteriores. Hay 3 énfasis que son fundamentales, que son estos grandes ámbitos: el ámbito de la formación personal y social, que es clave, y que también hoy en día es un eje fundamental en esta búsqueda del desarrollo emocional. Está el ámbito del desarrollo personal y social, donde está la autonomía, identidad, la importancia de la convivencia, de la ciudadanía, de la corporalidad, del movimiento. O sea, nos damos cuenta de que hay un primer ámbito que aborda el desarrollo de las habilidades blandas, de capacidades que tienen que desarrollar los niños y las niñas para poder vivir y convivir junto a otros niños y otros adultos, y con esto también facilitar su trayectoria. También tiene un fuerte énfasis en lo que es el ámbito de la comunicación, ya sea desde la comunicación oral,
y también desde lo que son los lenguajes artísticos. Y cuando hablamos de la comunicación oral, también con una mirada desde lo que es la iniciación en la lectura o la escritura, desde el nivel sala cuna, pero también esto es lo importante, poder hacer y contrarrestar con la importancia que tienen los fundamentos, de una manera natural, cotidiana, a través del juego. Y si se hace desde esa forma, respondiendo a los principios de la educación parvularia, eso en realidad es naturalizar el proceso y por tanto los niños a temprana edad disfrutan, gozan de lo que es escuchar un cuento. Hubieron programas, por ejemplo, Manolo y Margarita, en donde se beneficiaron al 100% de los jardines vía transferencia de fondos con bibliotecas de aula, y eso han sido experiencias muy significativas para fortalecer y favorecer el desarrollo y la iniciación a la lectura y la escritura de los niños y de las niñas. También está el ámbito del desarrollo y la comprensión del entorno natural y cultural, de manera de acercarlo a una vida en sociedad, el acercamiento a la naturaleza, al pensamiento científico. Nos damos cuenta que absolutamente es un currículum integral, que además tuvo algunas variaciones en cuanto a algunos conceptos. Por ejemplo, antiguamente se hablaba de los aprendizajes esperados, pero eso confundía un poco al momento de transitar a la escuela, porque en la escuela se hablaba de objetivos de aprendizaje, y para el decreto, por ejemplo, 373 de transición, costaba un poco hacer este proceso y esta transición de forma adecuada. Se cambia este lenguaje y estos objetivos de aprendizaje en sí corresponden al desarrollo de habilidades, que contemplan algunos contenidos que son necesarios que los niños y las niñas adquieran por cada tramo educativo para garantizar con ellos su trayectoria educativa. Y lo otro es algo que parte de la educación parvularia ya en los años 1870, cuando se habla de la educación parvularia, Federico Freber, y plantea que el jardín infantil en este caso es una continuidad del hogar, y por tanto las interacciones positivas, estas relaciones familiares de armonía, respeto y la empatía son ejes fundamentales para favorecer un currículum que garantice buenas experiencias de aprendizaje. Y lo otro también se fortalece nuevamente es la importancia del juego como la forma natural de aprendizaje, sí, trabajo colaborativo con la familia, y también la importancia que tiene este rol protector de los derechos que tienen los niños y las niñas, o sea, ser garantes de sus derechos y la inclusión con ellos. No puede haber una exclusión, algo que excluya por sus características, ni condición que diga que no pueda incorporarse a la unidad educativa. Todos y todas las niñas son bienvenidas y se espera que puedan incorporarse entonces al tramo que les corresponde por su edad. Viviana, yo me quedé pensando, a propósito de lo que tú comentabas y también de tu experiencia en la Subsecretaría de Educación Parvularia en la región de Araucanía, en esta tensión, podríamos decirlo así, entre aquellos que les parece que el segundo nivel de transición debiese ser obligatorio y los que no, ¿ya? Me quedo dando vuelta y quizás si puedes profundizar un poco más en aquello, porque a veces nos pasa a los papás, y recuerdo hace unos 6-7 meses atrás que conversamos con una profesional y entramos como en la duda en algún momento y dijimos, pero hoy no es obligatorio, no es obligatorio, y como que uno tiende a confundirse, dado que, claro, siempre se motiva, se estimula que todos los niños vayan al jardín, ¿cierto? A la escuela, escuelas que tienen jardines, etcétera. ¿Cuáles podrían ser, como, no sé si la palabra no sé si la pregunta está bien hecha, pero las debilidades o las fortalezas de que el segundo nivel de transición o el primero también fueran obligatorios? ¿Cuáles podrían ser esas como debilidades y fortalezas que, o quizás a nivel de la política pública se ven? Porque pareciera que a nivel de la familia, pareciera que es mejor, no lo sé, por eso te hago la pregunta. Sí, bueno, desde las fortalezas, partir siempre por lo positivo, bueno, Sí, es garantizar la trayectoria educativa, que los niños y las niñas adquieran, desarrollen las habilidades, adquieran los conocimientos, los contenidos, de manera de que cuando se inserten al mundo ya escolar, el primer año básico, cuenten con estas características, estos conocimientos, y eso facilite y sea una situación de mucho agrado para ellos, porque un niño, una niña que está aprendiendo bien, que está contento, que está feliz, obviamente está disponible a aprender.
y eso garantiza bienestar. Ahora, dentro de las dificultades, y por lo cual también esto todavía no se ha transformado en una ley, porque hay dificultades sobre todo en los sectores rurales, en cuanto a infraestructura, hay que contratar personal, el equipamiento tiene que estar adecuado, y eso está generando dificultades, porque en los sectores rurales no existen los niveles, en algunos no existen los niveles de educación parvularia y los niños ingresan directo a primer año básico. Entonces ahí se genera inmediatamente una brecha, Claro. que es muy difícil si no se cuentan con todos los profesionales, con todos los recursos, con todos los medios, para poder abordar estas situaciones, estas brechas de aprendizaje con los niños y poder en realidad entregar equidad, que es lo que nosotros queremos. Correcto. Queremos equiparar oportunidades, y si a ellos les faltan elementos, obviamente que esto va a dificultar, y al momento de a lo mejor cambiarse de lugar de residencia, van a tener dificultades con otros niños que han abordado y que han pasado por los distintos niveles. Y ahí quiero entrar un poquito ya a los puntos críticos, Viviana, que creo que los conoces mejor que nadie, porque estás en el sistema, estás en terreno. ¿Cuáles son las tareas pendientes que tenemos hoy con la primera infancia? Porque efectivamente has hablado mucho de temas de ciudadanía, de sujetos de derecho, has hablado mucho de formación integral. Por lo tanto, como sistema educativo, realmente contamos con infraestructura, profesionalización docente, con educadoras que puedan brindar estos altos estándares que tiene hoy la educación escolar primaria en Chile. Bueno, en realidad es un muy buen punto acá. Hay una situación de stand-by también que se producía en nuestro país producto de la pandemia. Veníamos con 10 medidas, digo, en ese momento formaba parte en el equipo de la Subsecretaría de Educación Parvularia, donde habían 10 medidas con todos estos elementos que ha señalado Juan Pablo: el kinder, ojalá que fuese obligatorio, la sala cuna universal, la certificación de jardines infantiles, porque eso garantiza calidad. La meta, obviamente, producto de las condiciones, hasta este momento es diciembre de 2023, ya que aquellos establecimientos que funcionan con recursos del Estado y no logran certificarse son establecimientos que no pueden seguir funcionando. Y en el caso de los jardines particulares, no alcanzan su certificación de calidad, no pueden denominarse jardines infantiles, sino que tienen que denominarse guarderías. Ahí tenemos elementos muy importantes que abordan lo que es calidad. Y dentro de esta certificación hay 3 aspectos al menos que son clave. Uno, el proyecto educativo institucional, contar con un buen proyecto educativo, una buena propuesta curricular, personal idóneo, personal técnico a nivel superior, el coeficiente técnico. Y 3, la infraestructura de acuerdo a los nuevos reglamentos y las exigencias que se tienen también desde la Subsecretaría de Educación Parvularia para poder garantizar calidad. Por otra línea, se había iniciado este proceso del sistema de aseguramiento a la calidad en 2020. En 2021 se genera esta prueba piloto de evaluación de las unidades educativas que nunca antes había ocurrido en nuestro país. Es un hito realmente importante, donde se desarrolla el diagnóstico integral del desempeño. Y se estaba partiendo, pero luego de esta situación de pandemia, obviamente, se han tenido que quedar en un estado de stand-by las medidas, y hoy día centrarse en otros focos como es la convivencia, la importancia de la salud mental, fortalecer el currículum a través de los aprendizajes que tengan los niños, centrarse en lo que es la asistencia, porque ha costado mucho, volviendo de esta situación de pandemia, primero que las familias puedan confiar que es un lugar seguro, que los niños no se van a enfermar, que están todas estas condiciones. Entonces, nuevamente hay que reencantar a las familias, los equipos, fortalecerse. El desarrollo emocional es muy importante porque, y como lo dice el gran destacado doctor en educación y psicólogo Felipe Lecanelier, él habla de la importancia de que las personas que trabajan en el nivel de educación parvularia sean personas que emocionalmente se encuentren muy bien, muy estables, y que tengan, ojalá, buenas historias de apego, para que efectivamente todo este temor que como familia se transmitió a los niños, este temor de interaccionar con otros, porque nos podíamos enfermar, trae consigo dificultades. Y en estos momentos este es el foco, y estos elementos tan importantes que ha mencionado Juan Pablo van a tener que dejarse para un segundo nivel, porque necesitamos
volver a comprometernos, a confiar, que la familia confíe en las unidades educativas y que los niños vuelvan a asistir a cada establecimiento. Y de ahí volver a fortalecer. El sistema de desarrollo profesional docente también se había iniciado este proceso y es importante retomar estas 10 medidas de calidad para garantizar efectivamente un proceso educativo que garantice el desarrollo integral de los niños y de las niñas. De ahí quiero entrar un poquito en el punto que estamos hablando con el tema de las guarderías y con el tema de la educación integral, porque efectivamente tú algo has conversado y me gustaría ver si lo pudieses ahondar sobre una política que ha tomado mucha fuerza en la primera infancia, el tema de la sala cuna universal. ¿Cómo estamos preparándonos en Chile para esta medida de la política pública de esta sala cuna universal? Que esto quiere decir que vamos a contar en todas las instituciones con educadoras para que puedan brindar una educación integral, o la sala cuna viene a apuntar a la formación de guarderías. Si nos podrías aclarar un poquito eso, que se ha escuchado mucho, pero a lo mejor no está la claridad de qué busca la sala cuna universal. Ya, en primer lugar, siempre me gusta hacer una pequeña diferenciación porque siempre hay que irse también a la definición de los conceptos. Parvularia, el nivel de educación parvularia, el concepto parvularia tiene dos orígenes. Por un lado, parvus, niño pequeño, y larios, lugar donde se guarda. Por eso en Europa hablan de las guarderías. Nosotros acá en Chile hacemos la distinción y se dice que la guardería no tiene un proyecto educativo, no tiene una intencionalidad pedagógica, y el jardín infantil y la sala cuna sí. Pero en nuestro lenguaje y de acuerdo a la normativa chilena, guardería se va a definir aquel establecimiento que una vez que venza la fecha de certificación de calidad no logre ser acreditado. El jardín infantil particular que no logre la autorización de funcionamiento no puede denominarse sala cuna ni jardín infantil. Tiene que llamarse guardería. En el caso de los jardines, en este caso de Junji, de Integra, los vías de transferencia, aquellos que cuentan con recursos del Estado, la ley, cuando ya esto se apruebe y se dé una fecha término, no pueden seguir funcionando. Tienen que tener su reconocimiento oficial. Entonces el concepto de guardería está para aquellos jardines particulares que no cuentan con autorización de funcionamiento. ¿Quién entrega la autorización de funcionamiento? En este caso son las Secretarías Ministeriales de Educación, porque es allá donde la unidad educativa entrega la documentación, todos sus informes, ellos revisan, hacen las visitas, hay un abogado, hay un arquitecto y expertos de educación parvularia que visitan las unidades, que leen cada uno de estos documentos y quienes autorizan para que después sean los CEREMI quienes firmen y autoricen esta certificación. Ahora, la preparación de la educadora de párvulos es desde el nivel sala cuna hasta el tramo 3. O sea, aborda, de acuerdo a las nuevas bases curriculares, tramo 1 sala cuna, tramo 2 niveles medios y tramo 3 los niveles transición. Obviamente, por muchos años el énfasis estuvo siempre en el tramo 3. Exacto. Y claro, uno puede verlo a nivel de la formación inicial, porque al buscar información, en el currículum integral, por ejemplo, que es el currículum chileno, no existen dentro de los ejes centralizadores planificaciones específicas, por ejemplo, para el nivel sala cuna menor. Parten desde el nivel sala cuna mayor. Pero lo importante ha sido que esta labor, quienes han tenido la gran responsabilidad de asumir esta responsabilidad y de guiar a las profesionales y técnicos, en este caso de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, como gran sostenedor, y también Fundación Integra. Ellos cuentan con una propuesta curricular que responde de manera muy asertiva, de manera muy adecuada y con altos criterios y estándares de calidad para responder a estas características. Viviana, tú antes decías algo que a mí me llamó la atención y que me parece súper interesante. Esto que tú decías, que las familias tienen que volver a confiar un poco en los centros educativos de primera infancia post-pandemia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo afecta la política de reactivación del gobierno en este momento al nivel de educación infantil? ¿De qué manera? ¿Cómo tú visualizas aquello en el sentido de que, claro, hay una necesidad mayor de país, ¿cierto?, de que ningún niño se quede fuera del sistema? Eso también incorpora, obviamente, a nuestra
a nuestra, digamos, primera infancia, porque ellos también van o a la sala cuna o a pre-kinder, kinder, como lo conocemos, ¿cierto? En términos generales. Entonces, ¿cómo afecta ahí la política de reactivación que está promoviendo el gobierno desde el nivel central? Bueno, primero que todo, responde a una situación real, que es la baja asistencia y este lento retorno, que por eso se ha definido como un eje fundamental, Claro. que es el retorno y la asistencia, o sea, esta revinculación, que es un eje fundamental. Y para eso veo yo también la importancia de los instrumentos de gestión curricular, partiendo, por ejemplo, desde el proyecto educativo de la institución. Tiene que ser un establecimiento con puertas abiertas, que escuche a la familia, qué es lo que necesita esta familia, qué espera de la unidad educativa, puesto que el jardín y la sala cuna están al servicio de la familia. Eso también es parte de un modelo de gestión de calidad, o sea, que nuestros usuarios estén contentos, estén satisfechos. Y eso significa volver a escuchar cuáles son sus necesidades, sus requerimientos, y en conjunto con la familia, en este caso, construir, mirar y buscar nuevos resignificados, tal vez algunos elementos que tenemos en lo que son los instrumentos de gestión, como es el proyecto educativo de la institución, el plan anual, con sus distintas líneas de acción, y las planificaciones sectoriales, que son las planificaciones de aula. Tiene que ser un proceso de mucha conversación, de mucho diálogo, apertura y también de mucho entendimiento por parte del personal. Antes de cerrar, Viviana, porque te estaba escuchando súper entusiasmado, así que algo nos pasó ahí con la conectividad. A propósito de estos desafíos que tú has planteado a partir de las discusiones que hacemos de la primera infancia, ¿cómo ves el futuro a mediano plazo? ¿Cómo ves en esta área que es tan bonita, que es tan importante para Chile y que necesitamos seguir trabajando en ella? ¿Cómo la visualizas? ¿Ya? ¿Falta una mayor inversión? ¿Falta un mayor desarrollo profesional docente? ¿Por qué líneas habría que seguir pensando, obviamente, en paralelo o en conjunto de manera más bien integrada a partir de la reactivación que hoy día que tanto nos tiene entusiasmados? Entonces, ¿cuáles serían como los desafíos, como los focos en adelante a seguir? Sí. Pero calma, que hay que ponerle a grabar de nuevo. Está grabando, sí. Sí. Bueno, dentro de los desafíos, bueno, yo quiero partir con lo que es la formación inicial docente. Hay un desafío para todas las casas de estudio, puesto que estamos en espera, ya en el mes de julio salen los nuevos estándares indicativos de formación inicial docente. Entonces, que se van a alinear con los nuevos referentes curriculares de educación parvularia, ya sean las bases curriculares del 2018 y el marco para la buena enseñanza del 2019, como así también el marco para la buena dirección y liderazgo del nivel de educación parvularia. Ahí hay un primer desafío para todas las casas de estudios, porque el primer énfasis tiene que estar puesto en la formación inicial. Correcto. Esto quiere decir profesionales competentes para poder abordar sobre todo los desafíos que tiene el tramo 1, que por mucho tiempo ha estado un poco más débil dentro de lo que es la formación de las profesionales y también de los técnicos nivel superior. Entonces ese es un primer llamado, un primer desafío a las casas de estudio. Y luego, bueno, siempre los recursos, las necesidades son mayores a los recursos con los que contamos. Sí. Así que ahí hay que seguir, obviamente, invirtiendo. Es muy bonito ir a ver, y entrega mucha tranquilidad y satisfacción visitar un establecimiento que cuenta con reconocimiento oficial, porque es entregar un lugar digno en todos los aspectos que los niños y cada niña necesita. Entonces hay que seguir invirtiendo. Primero en la educación inicial, porque es la base del desarrollo. No tenemos que olvidar, sobre todo por las características también de una buena práctica pedagógica, que potencie un vínculo seguro, que garantice que un niño o una niña que se siente bien, tranquilo, contento, está disponible al aprendizaje, y que lo más importante es que estamos formando personas. Eso no lo tenemos que olvidar nunca. Personas que se incorporen a la sociedad, aporten con alegría, con entusiasmo, con ganas de desafiar, de hacer cosas nuevas, y por tanto el desafío tiene que estar, y eso también lo aporta así las neurociencias, que es el momento más importante. Las ventanas de oportunidades están, en este caso,
en los periodos sensibles hasta los 2 años con más fuerza para la adquisición y desarrollo del aprendizaje. Entonces es un tiempo que a veces por desconocimiento, por muchos años las personas decían, espero cuando esté más grande lo va a aprender. Sí. Y nos damos cuenta que lo que se puede hacer y lograr con una guaguita es realmente impresionante y que garantiza su futuro, absolutamente. No podemos poner todo para poder ser reactivas en los niveles primaria, secundaria o la universidad. Tenemos que aportar desde ser proactivas y tiene que partir desde la primera instancia. Y para eso Bien. aquí contarles un poquitito que por el amor que le tengo a Salacuna, saqué mi primer libro, Mirando a mi Salacuna. Trabajé 10 años exclusiva en este nivel. Maravilloso. Y también que sirva como motivación para las profesionales que se atrevan, que quieran estudiar y profundizar en este nivel educativo, y también para las familias, porque no es una decisión fácil. Así ahí se los recomiendo. Sí, excelente. Para poder cerrar, justamente tengo una sola reflexión, que nos dejes como un mensaje, sobre todo para los radioescuchas, que son un poco amantes de esta primera sala cuna. Efectivamente, tú nos dices que el camino está bastante trazado en lo que son las políticas públicas para la primera infancia. Pero me gustaría un poco que nos dejaras un mensaje, sobre todo en los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que hoy día tenemos para que todas estas políticas públicas se instalen realmente en las micropolíticas, en los centros educativos? ¿Dónde tú crees que tenemos que ir colocando los acentos para que estos acentos queden como un mensaje para todos los que escuchan Tarea Pendiente? Bueno, yo creo que aquí los desafíos están dentro de los distintos niveles de la planificación, el nivel macro, desde la política, pero que esto también baje con la misma fuerza a los niveles intermedios, a nivel meso. Yo creo que ahí hay una gran importancia y responsabilidad, de acuerdo a lo que es el mismo proceso organizativo, planificar, organizar, direccionar, hacer seguimiento y control. Pueden haber muy buenas ideas, los lineamientos y las orientaciones pueden ser muy buenas, pero cuando no hay una buena organización, cuando no hay un seguimiento y una evaluación, a veces a las personas del ámbito de la educación no les gusta el concepto de control, pero desde el ámbito de la administración ese es el concepto. Yo creo que ahí está el desafío, para que efectivamente se cumpla y la política educativa cobre vida, se necesita de un nivel intermedio que apoye a las unidades educativas, que entregue sus orientaciones, que haga los seguimientos y los controles para ver si efectivamente la política educativa está llegando a cada niño y a cada niña de acuerdo a cómo se ha ido plasmando. Creo que ahí hay un énfasis importante para las seremías, para las direcciones regionales de Junji, de Integra, los sostenedores de los vías de transferencia de fondos, los servicios locales de educación. Todos sus profesionales tienen esa gran responsabilidad, de manera que lo que emana desde el nivel central pueda, a través de estos niveles intermedios, bajar y garantizar también este apoyo y el cumplimiento de lo que es la política educativa, porque hay un tema bien importante, lo que emana del ministerio es orientativo, no es punitivo, salvo, ¿cierto?, aquellos elementos que son normativos, que los ve la superintendencia y que fiscaliza, pero como lo que emana desde la subsecretaría no se fiscaliza, a veces queda también a voluntad o a merced de quienes están direccionando las unidades educativas. El liderazgo técnico, pedagógico, el seguimiento y el control por parte de los niveles intermedios, creo que es base y fundamental para cumplir con las políticas educativas. Ya, perfecto. Muchas gracias, Viviana. Oye, hay que decirlo, Viviana, cuéntanos, ¿dónde se puede encontrar tu libro? Aprovechemos. ¿Ah? Mira, el libro fue un trabajo familiar, así que ahí les dejo a ustedes, ¿saben? Mi correo electrónico, lo envío a pedido así de forma particular. No lo tengo en ninguna editorial. Sí. Sí. Bueno, yo, Viviana, quiero agradecerte. Muchas gracias. Creo que se nos pasó volando la hora, creo que nos quedaron varios puntos en el tintero, por lo tanto, creo que es al lugar hacer otro encuentro más de Tarea Pendiente sobre la educación, sobre la primera infancia, porque efectivamente creo que hay muchos puntos interesantes que hay que reflexionar y sobre todo sensibilizar. Así que vamos a estar haciéndote en algún momento otra invitación para que sigamos reflexionando. Agradecerte por tu excelente labor y tarea que has hecho con la primera infancia. Yo que te conozco sé que eres una enamorada
de la primera infancia, del trabajo, y se nota en tu discurso, sobre todo la pasión y el amor que le colocas a este trabajo con los niños y sobre todo con la importancia de la educación en esta primera infancia. Así que solamente agradecerte y muchas gracias por estar acá en Tarea Pendiente. Muchas gracias a ustedes Gracias, y éxito Viviana. en el programa. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. Muchas Nos vemos. gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Relájate. No dejamos tarea para la casa. Lo que necesitas saber sobre educación te lo dimos en Tarea Pendiente.